Hola gente, hoy les vengo a contar una historia bastante bonita. Todos conocemos a esta persona. Claro, quien que sea aficionado al running no conoce a esta máquina de Eliud Kipchoge. Sabemos que es prácticamente un superhumano. Corre a 2 punto algo el kilómetro y hace pasados días corrió el maratón de Berlín. El maratón de Berlín es famoso porque es de los maratones más planos y en los que se han logrado los mejores tiempos. Y esta persona que les acabo de enseñar tiene el récord mundial con 2 horas 1.9 segundos, si no me equivoco. Pero muchos han hablado de él, de sus tenis, de su alimentación, de su entrenamiento, etcétera, 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 etcétera. Pero hoy no les vengo a hablar de eso. Hoy les vengo a hablar de el arma secreta de Eliud Kipchoge. ¿Y cuál es? Pues sigan viendo y se los muestro. Vamos. Bueno, David, pero qué misterio. ¿Cuál es el arma secreta? Bueno, es el arma secreta de Eliud Kipchoge en el maratón de Berlín. Y es esta persona que les voy a mostrar. Bueno, esta persona que están viendo no es ningún científico, no es ningún entrenador, ni nada por el estilo. Él es un ingeniero civil de 57 años, vecino de Berlín. Desde 1997 forma parte de las personas voluntarias del maratón de Berlín, pero cumple un papel muy importante en los récords y en las victorias de Eliud Kipchoge en el maratón de Berlín. ¿Y qué es lo que hace? Él es el aguatero de Eliud Kipchoge, pero pues puede decir, bueno, aguatero se dice aquí en mi país, Costa Rica, a la persona que pasa el agua. No sé usted de dónde esté viendo el video, pero no sé cómo le dicen en su país. Si gusta lo podemos comentar ahí. Sería interesante también conocer otras formas en que llaman a la persona que le suministra el agua. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, como ustedes, si son aficionados al running, y si no lo son también, ustedes podrán comprender que un atleta de este nivel, que lleva a su cuerpo al límite a correr a menos de 2.5 el kilómetro, eso es un esfuerzo increíble para batir un récord mundial. Cada milésima de segundo cuenta. Entonces esto es como un Ferrari, es milimétrico. Cada centésima de segundo que se pierda es pérdida de un récord, inclusive pérdida de la competencia. Entonces comprenderán que estos atletas superélites, superhumanos, no son así como yo, ¿verdad? Como el Davidillo, que llega y para y toma su agüita o toma su hidratante y saluda y da gracias y todo eso. Si ustedes han corrido carreras, la mayoría de carreras tienen unas mesas a los lados, ¿verdad? Y cada uno pasa y toma su hidratación y continúa. Pero ustedes pueden imaginarse a alguien que corre a esta velocidad y que está por romper un récord y que tiene muchos corredores élites atrás que lo quieren alcanzar y que quieren vencerlo y que quieren romper el récord que él ha puesto. No puede ni siquiera detenerse ni bajar el ritmo un instante para tomar una botella de las que pone. Además, es un riesgo sumamente cuidado que vayan a tomar una botella que esté puesta ahí. No se sabe, aunque no estoy diciendo que eso lo haga la organización de la maratón, ni mucho menos, pero hay un riesgo de que un corredor de este nivel tome una botella que han puesto ahí. No se sabe si puede tener algo que pueda dar positivo en el doping o lo hayan hecho de adrede. Entonces, cada corredor de ese nivel tiene su hidratación y su botella con sus requerimientos alimenticios especiales y que son sumamente vitales para poder hacer
todo esto. Pero bueno, que este señor se llama Klaus Henning. Se conoce ahora como, bueno, desde el 2017 se conoce como Bottle Klaus o Klaus el de la botella, ¿verdad? Con su traducción al castellano. Es la persona que solicita Eliud Kipchoge para que le pase el agua. Y es todo un récord, se ha hecho famoso por el empeño que le pone al pasar el agua. Cuenta que en el 2017 se conocieron por primera vez y le tocó darle pasarle el agua a Eliud, ¿verdad? Entonces, un breve instante antes bueno, cuando se conocieron, improvisaron cómo le iba a pasar la botella. Dice que había un florero con un clavel. Entonces él agarraba el florero de abajo, ¿verdad? Lo agarraba de abajo y Eliud lo podía tomar sin ningún riesgo. Se pone un nombre aquí en la mano, como pueden ver, ¿verdad? Y lo que más gusta o lo que más ha llamado la atención es el empeño que le pone cada vez que logra entregar una botella. Celebra con sus manos, ¿verdad? Como si fuera un triunfo. Y es un triunfo porque podemos ya tener una idea de lo que sería que un corredor de esta magnitud no pueda tomar su hidratación o se caiga una botella. Sería una debacle. Tal vez uno puede decir, no, pero qué exagerado, en el otro puesto lo toma, pero ellos van tan al límite de sus capacidades físicas que un desajuste de esto puede traerse abajo toda la carrera. Bueno, yo no soy nutricionista, pero en los libros de nutrición deportiva hay capítulos enteros de este tipo de alimentaciones que usan los atletas de lo más alto nivel para este tipo de competencias. Klaus va en una bicicleta, ¿verdad? Se permite en una bicicleta a darle asistencia en agua a los atletas, pero solo en los lugares permitidos. Cada 5 kilómetros hay un puesto. Entonces Klaus, cada vez que entrega una botella y celebra con sus manos, tiene que montarse en su bicicleta, porque no es nada fácil, ¿verdad? Tiene que pedalear más o menos a 40 kilómetros por hora para doblar el tiempo en el que Eliud va corriendo y llegar con suficiente anticipación para otra vez estar listo con la botella, con su alimentación necesaria líquida que consume Eliud en el momento. Lo espera, lo reconoce, grita, como pueden ver, y celebra con sus manos cada victoria que logra en esta carrera. Klaus Henning es un triatleta, ¿verdad? Él ha hecho 6 Ironmans y es un atleta bastante consagrado ya, pero se ha hecho famoso por ser el aguatero oficial de Eliud Kipchoge y sobre todo por el amor, el empeño que le pone a esto. Usa un tipo de indumentaria, ¿verdad? Una jacket muy colorida para que lo pueda reconocer Eliud. Y en el 2017 fue un capítulo muy bonito porque después de que Eliud Kipchoge rompiera el récord del mundo, lo llamó a su hotel para regalarle el dorsal. Y el dorsal textualmente tenía una leyenda que decía, Klaus, sin ti no hubiera logrado este récord. Y imagínense en el recuerdo tener eso y ese reconocimiento de un atleta como Eliud Kipchoge, que es para nosotros los corredores es como el dios ahí del running, ¿verdad? Imagínense lo que es tener este recuerdo. Y entonces desde ahí Eliud siempre en sus carreras solicita, bueno, en Berlín por lo menos solicita que siempre esté Klaus Henning o Bottle Klaus, como se le conoce, entregándole su botella. El mismo Klaus dice que cuando termina esto, termina completamente agotado, más que todo por la tensión, ¿verdad? En su mochila dice que lleva parches, que lleva otro neumático para su llanta.
No sé qué pasaría, he tratado de investigar, pero no he encontrado qué pasaría si se estalla su bicicleta. No creo que le dé tiempo de poder repararla para llegar al otro puesto antes de que llegue Kipchoge. Entonces, no sé qué pasaría, pero las calles de ese lugar son impecables. Días antes, Klaus recorre el, el, el recorrido que va a tener el maratón de Berlín para asegurarse de todo. Como ven, alemán es súper meticuloso y me imagino que cuida hasta el mínimo detalle. Dice que el día anterior cuesta mucho dormir y ahora maneja a todos los voluntarios que entregan agua en el maratón de Berlín. Debe ser una experiencia lindísima. Yo no sé ustedes, pero a mí me encantaría poder vivir algo así. Sería obviamente algo bastante estresante. Imagínense que uno vaya a darle la botella y se caiga y salga por allá y termine perjudicado el corredor, porque según entiendo solo pueden hidratarse en estos puestos. No es que se le cae la botella, yo la recojo y voy y alcanzo al corredor y se la doy. No, tienen que esperarse hasta llegar al otro puesto para poder volver a hidratarse. Me parece un personaje súper bonito, un personaje que de verdad se nota que disfruta lo que hace por más simple que sea, y por eso quería contarle la historia de Walter Klaus, ¿verdad? No sé qué les parece, a mí me encantó. Necesitamos más gente así, apasionadas en lo que hacen por lo más simple que sea, y vean todo lo que ha logrado con esta actitud. Bueno, gente, esta es la historia que les quería contar. No sé qué les parece, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chao.